Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, en el cual hoy quiero traeros una tesis que llevo unas semanas analizando. Hay mucha gente que solo se está preocupando en si Bitcoin va a subir mañana o el mes que viene. Y hay mucha gente que se está preguntando si realmente 2026 va a ser un año alcista. Pero hay que ser consciente de que, en vez de hacernos esa pregunta, ¿por qué no nos hacemos la pregunta ¿y si 2026 es el año de siembra? Hay que mezclar diferentes escenarios y contemplar diferentes factores, ya no solo análisis técnico, sino también análisis on-chain, análisis cuantitativo, a nivel de macroeconomía, y eso es lo que hoy os quiero traer, para que así podamos tener diferentes piezas para ver si podemos juntar un buen puzzle y el cual nos lleve a tener mayor probabilidad hasta lo que podría ser. Vamos a empezar por algo que muy poca gente sigue dentro de lo que es el mercado de las criptomonedas, y es básicamente el ciclo presidencial de Estados Unidos. Cada 4 años hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero sí que es cierto que cada 2 años tenemos las conocidas midterm. Y hay un patrón que se viene repitiendo en los últimos dos ciclos de Bitcoin. Aquí está, tenemos el SP500, pero al final luego lo veremos en Bitcoin. ¿Y qué es lo que cabe esperar? Actualmente, ahora en noviembre de 2026, tenemos lo que viene siendo las famosas midterm y las siguientes elecciones presidenciales vienen siendo en 2028, en noviembre. ¿Qué es lo que podemos comprobar a nivel de datos cuantitativos, podríamos decir? ¿Qué es lo que pasó en los anteriores ciclos? Básicamente, en 2018 pudimos comprobar, lo tengo aquí marcado os lo voy a poner aquí en verde, en un amarillo un poco más oscurito. ¿Qué es lo que pudimos comprobar? Lo que pudimos comprobar es que previamente a las midterm tuvimos una caída del SP500 y a posterior también para luego tener una recuperación hacia lo que vino siendo las elecciones presidenciales. En 2022 tuvimos algo muy parecido, en el cual cuando se acercaban las midterm tuvimos una capitulación de lo que viene siendo el SP500 para luego tener un gran crecimiento en lo que vino siendo el SP500. Actualmente, si siguiéramos este patrón, podríamos plantear de que podríamos tener, que ahora luego lo enlazaremos todo esto con Bitcoin, ¿vale? Podríamos tener aquí una capitulación de lo que viene siendo el SP500 para luego, sí que es cierto que a nivel de las elecciones presidenciales en 2028, tener un gran crecimiento. Y ahora seamos conscientes, si Donald Trump quisiera volver a salir en 2028, entre 2026 que estamos ahora y 2028, ahí hay un gap realmente que es 2027. Poneros en la cabeza o cómo vosotros actuaríais. Sinceramente, pienso que si él quisiera volver a salir en 2028, lo que buscaría es que 2027 tuviera un buen rendimiento, tanto lo que viene siendo Bitcoin, pero sobre todo lo que vienen siendo las bolsas, ¿no? El SP500 y el Nasdaq. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Bitcoin, pasó lo mismo. En 2018, en años de midterm, bueno, en elecciones de midterm, tuvimos una capitulación para luego tener el rally que tuvimos prácticamente en lo que vino siendo 2020-2021, luego lo que vino siendo en 2022 nos coincidió también con una caída en Bitcoin para luego tener todo ese rally hasta lo que vino siendo las elecciones de 2024 y ahora mismo nos estaríamos acercando a fechas de lo que pueden ser las siguientes midterm para luego posiblemente tener ese rally que estamos buscando que luego miraremos a nivel de análisis técnico. Esto sería la primera parte en la cual nosotros podríamos pensar o plantear. Al final hay que ser consciente y hay que pensar, o sea, yo una de las cosas que más me ha ayudado es a la hora de no pensar sino como un retail, sino pensar cómo se mueven las grandes instituciones. Entonces, si somos conscientes de que en los anteriores ciclos, en años de Minter, o por lo menos en la secuencia de Minter, hemos tenido una capitulación, ya sea previa o a posterior, para luego tener un gran impulso hacia el alza, probablemente podríamos tener algo parecido. Al final, nosotros como inversores, aquí lo que tenemos que guiarnos es por estadísticas y por probabilidad. Nadie tiene una bola del mundo, sino todo el mundo sería millonario. Ahora vamos a observar algo que muy poca gente creo que también es consciente. Sí que es cierto que Bitcoin se mueve por lo que vienen siendo los halvings de Bitcoin, pero hay que ser consciente que Bitcoin es un proxy, la liquidez. Vamos a irnos al tema de la liquidez global. Aquí lo que podemos comprobar es la línea azul es la liquidez global y luego la línea amarilla lo que tenemos es el precio de Bitcoin. Y luego tenemos los valles verdes. ¿Qué es lo que podemos comprobar que hubo diferencia realmente entre el ciclo anterior y este último ciclo? Lo que podemos comprobar es que sí que es cierto que la liquidez, que es la azul, aquí tuvo un repunte muy grande y aquí en el anterior ciclo tuvo un repunte, pero no tan agresivo como lo que vino siendo en 2022. ¿Qué es lo que también podemos comprobar? Voy a borrar todo esto. Lo que podemos comprobar es como en lo que vino siendo 2020, 2021, 2022, tuvimos una versión al riesgo increíble porque había mucha más liquidez. En cambio, en este último ciclo no la tuvimos. Y esto también, ¿qué es lo que me hace a mí pensar? Lo que me hace a mí pensar es que, ostras, si Bitcoin ha seguido creciendo tanto sin haber tanta liquidez, ¿de dónde ha entrado esa liquidez? ¿No? ¿Por qué Bitcoin ha crecido? Y eso lo podemos comprobar en diferentes cosas. Primero, aparte de ver esto, podemos irnos al... A ver, un momentito.
Podemos irnos, por ejemplo, aquí, que aquí lo que podemos comprobar son las nuevas billeteras, ¿vale? Las nuevas direcciones dentro de lo que viene siendo Bitcoin. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Gran diferencia que tuvimos entre 2018, 2019 y luego 2021 y lo que hemos tenido ahora. Lo que hemos tenido es que, por ejemplo, en lo que viene siendo 2018 hubo un repunte increíble de nuevas billeteras de Bitcoin, en 2021 también, pero la diferencia es que al final, después de pegarse toda esta hostia, es lo que a mí me hace interpretar, realmente no tuvimos ese crecimiento de las nuevas billeteras dentro de Bitcoin. Entonces, yo pienso sinceramente que la gran parte del retail está fuera porque ya no confía en lo que viene siendo Bitcoin. Pero la pregunta que me hago yo es, ¿y por qué entonces Bitcoin subió tanto? Al final, nos podemos ir, por ejemplo, aquí, que aquí lo que podemos comprobar es básicamente los miles de millones que han ido entrando en Bitcoin a través de ETFs. Y podemos comprobar aquí abajo cómo BlackRock acumula 62.000 millones de dólares en ETFs en Bitcoin y Fidelity acumula 10.467 millones en ETFs de Bitcoin. Y aquí es donde para mí está la respuesta en por qué o sea, por qué 2021 hubo mucho crecimiento y lo que viene siendo en 2025 no ha habido tanto. Y aquí mezclamos diferentes cosas. ¿Qué más podemos mezclar aquí? Lo que podemos mezclar aquí también es, si nos vamos, por ejemplo, a Google Trends, podemos comprobar cómo sí que es cierto que en 2017 hubo un repunte increíble de la búsqueda en Google sobre Bitcoin, en 2021 también, pero en el anterior ciclo, como podéis comprobar, no fue nada superior a lo que vino siendo las últimas y aún así tuvimos un gran crecimiento de Bitcoin. Y si aquí empezamos ya a enlazar diferentes cosas, hemos enlazado como sí, hemos podido ver cómo la M2 global ha seguido creciendo, pero no tanto, básicamente porque no tuvimos una bajada de tipos de interés ni un QE. Podemos comprobar cómo no han habido nuevas billeteras de Bitcoin en crecimiento y también cómo el interés del retail durante todos estos años no es que haya sido tan alto como en ciclos anteriores. Y aquí es donde empiezo yo a pensar en, vale, si por ejemplo, o sea, enlazando con lo que os he dicho antes, si tú fueras Donald Trump y quisieras volver a salir en las elecciones en 2028, ¿qué es lo que intentarías que fueran todo 2027? Al final es que las bolsas y Bitcoin crecieran. ¿Y ahí qué es lo que se podría ver? Ojalá tuviéramos, ojalá tengamos lo que viene siendo un QE y una bajada de tipos de interés y, esa gran explosión. Pero hay que ser consciente y al final aquí lo que intentamos es traer todo el marco temporal de muchas cosas que han pasado y así poder intentar juntar las piezas del puzzle. Y ahora quiero enseñaros algo que muy poca gente no es consciente de ello. Si por ejemplo nos vamos aquí a esta de aquí, ¿qué es lo que podemos comprobar? Aquí dentro, al final, aquí lo que nos ayuda es el análisis on-chain, ¿no? Los datos on-chain es ver cómo realmente pues, Bitcoin se está comportando. Hay mucha gente que piensa que Bitcoin no subirá hasta el próximo halving. El próximo halving realmente lo tenemos a fecha de abril de 2028. Aquí, a mano derecha, podéis comprobar, ¿vale? Que es esta línea de aquí, donde nos marcaría el próximo halving de Bitcoin. Pero sí que es cierto que hay una cosa que tenemos que comprobar. Ahora mismo, lo que podemos comprobar es que realmente llevamos de recorrido, lo podemos ver aquí arriba, un 54,7% del halving. Y aquí lo que nos marca es cómo se comportó Bitcoin después de llevar lo que actualmente llevamos, que es prácticamente un 55% del halving. Lo que podemos comprobar es que sí que es cierto que en lo que vino siendo, por ejemplo, en 2014, luego tuvimos aquí como una zona de redistribución para tener la última capitulación, luego tener una zona de macroacumulación y empezar a subir hacia arriba. ¿Qué es lo que tuvimos, por ejemplo, en 2018? Lo mismo. Tuvimos una zona de lo que vino siendo como una redistribución para tener la última capitulación, hacer la acumulación y luego hacia arriba. Y algo, por ejemplo, muy diferente en lo que tuvimos este último ciclo anterior a los anteriores, o sea, en diferencia a los anteriores, es que Bitcoin nos hizo nuevos máximos antes de que empezara el halving. ¿Podríamos tener lo mismo? No lo sé, eso lo iremos viendo, no tenemos una bola mágica, pero sí que es cierto que lo que podemos sacar de aquí o el patrón que podremos comprobar es que si después del 55% de halving podríamos plantear que lo que queda de año podría ser incluso bajista, darnos las mejores oportunidades y todo lo que viene siendo 2027 podríamos tener un gran impulso hacia el alza como lo que tuvimos aquí. Voy a borrar todo esto y lo voy a poner en verde, como lo que tuvimos aquí. Después de una zona de acumulación tuvimos un crecimiento, después de una zona de acumulación tuvimos un crecimiento, después de una zona de acumulación tuvimos un crecimiento. Entonces, cabe esperar, sí que es cierto que al final todos los ciclos de Bitcoin suelen ser, o sea, siguen un mismo patrón, pero cada vez hay algo diferente. Por ejemplo, lo que tuvimos en este anterior es que grandes instituciones entraron. Al final yo la pregunta que me hago es si las grandes instituciones están entrando en lo que viene siendo este sector, ¿por qué nosotros no? Al final aquí lo que diferencia entre una persona y otra básicamente es la calidad de información que tiene.
Ahora quiero enseñaros otra de mis gráficas que bastante interesantes y es que si por ejemplo nos venimos aquí a Bitcoin Strategy Platform también en Bull Markets, lo que podemos comprobar es, si vemos aquí la franja esta gris, lo que nos marca es desde el día cero donde empezó el halving, qué es lo que hizo Bitcoin anterior y posterior. Vamos a quitar todo lo que vienen siendo los halvings, ¿vale? Y vamos a quedarnos, vamos a empezar desde cero, ¿vale? Vamos a quedarnos con lo que viene siendo 2013. ¿Qué es lo que hizo 2013? 2013 lo que podemos comprobar es que antes del halving Bitcoin tuvo un crecimiento para después del halving seguir teniendo un crecimiento hacia el alza. Seamos conscientes de que el siguiente halving, como bien hemos dicho antes, es en abril de 2028. Si nosotros ahora nos vamos, por ejemplo, a lo que vino siendo el ciclo de 2017, vamos a quitar el de 2013 y vamos al de 2017, podemos comprobar como lo mismo. Antes del halving, Bitcoin tuvo un crecimiento para luego tener un crecimiento mucho más grande. Si ahora quitamos el 2017 y ponemos el de 2021, podemos observar algo muy parecido también. Después de su capitulación, lo que tuvimos es un crecimiento hacia el alza hasta lo que vino siendo el día cero, que se estoy poniendo este aquí mundito, para luego seguir teniendo un crecimiento. Y ahora vamos a ir a lo que ha venido siendo pues este ciclo. Si nosotros quitamos 2021, pudimos comprobar lo mismo. Bitcoin, antes del día cero, ¿vale? Empezar el halving, tuvo ese crecimiento para luego sí que es cierto que seguir creciendo, pero no con tanto crecimiento con lo que tuvo en los anteriores. ¿Pero por qué? También hay que ser consciente que es lo que hemos visto en la gráfica anterior, que Bitcoin ya había tocado su ATH. Entonces, cabe esperar que aunque ahora mismo tengamos este 2026, que ahora iremos a ello, pues ese periodo bajista, 2027, y enlazándolo con lo que os he dicho antes, enlazándolo con lo que en 2028 tenemos elecciones, nuevas elecciones en Estados Unidos, pensar qué es lo que querría Trump. Lo que querría Trump es que la economía fuera bien, ya sea que tenga que imprimir más dinero, que tenga que hacer una bajada de tipos de interés y hacer un QE que al final todo conlleva, a que la economía sea de puro crecimiento. Y ahora quiero que vayamos a una cosa que viene siendo los retornos de Bitcoin históricamente, lo que viene siendo Q1, Q2, Q3 y Q4. Sí que es cierto que 2018, lo voy a poner en rojo, 2018 pues fue un año catastrófico, que al final fue un año bajista, en el cual sí que es cierto pues, que el Q3 tuvimos un poco alcista. Luego, lo que vino siendo el Q4 fue bastante bajista, pero mirar qué es lo que tuvimos en los siguientes años. Pues, o sea, en los siguientes pues en el Q1 de 2019 tuvimos un 9%, en el Q2 de 2019 tuvimos un 160% de Bitcoin y luego lo que tuvimos en 2020 y 2021 fue pues prácticamente pues sumar 43, 18, 168 y 103 para luego ya empezar todo lo que vino siendo este año, el año empezar a bajar, ¿vale? A comparación con el otro, tener todo lo que vino siendo 2022 un año bajista para luego, ¿qué es lo que tuvimos en 2023, 2024 y 2025? Pues lo que tuvimos básicamente fueron muy buenos rendimientos. 2023, Q1 2023, un 72% prácticamente, luego Q2 un 7%, luego sigue este, tuvimos una caída, pero luego tuvimos una recuperación de un 57% y luego de un 67%. Entonces, por regla de tres, ¿qué es lo que nos cabe esperar ahora? Si todo esto pasa los años bajistas, pues cada 4 años, ¿no? 2018, 2022, 2026. Pues probablemente tengamos lo que viene siendo lo que es un Q3 y un Q2 probablemente sea bajistas. Esto no significa que lo que viene siendo el Q3, que ahora iremos a ello, podamos tener un poco al alza y de hecho yo es lo que me gustaría estar esperando, pero lo que cabe esperar es que todo lo que viene siendo el resto del año sea negativo. Para luego en 2027 podríamos tener algo muy parecido a lo que tuvimos en 2023 con los dos primeros tanto Q1 como Q2, una muy buena recuperación en 2019 donde tuvimos una gran recuperación. Ahora, enlazando todo esto, vamos a irnos, por ejemplo, a una última, antes de meternos en análisis técnico, para que tampoco se haga muy largo el vídeo, vamos a irnos aquí a la decisionality. Aquí lo que podemos comprobar es cómo actuó Bitcoin, lo que vino siendo pues todos los Qs, ¿vale? Tanto el Q1, Q2, como Q3, como Q4. Aquí ahora mismo lo que tenemos marcado es el Q2, porque básicamente el Q2 aún no ha acabado, pero voy a poner lo que viene siendo el Q3. ¿Por qué el Q3? Porque al final en nada empieza el Q3, que es en julio. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos en el Q3, por ejemplo, del ciclo bajista en 2014? Lo que tuvimos es un periodo de lateralización para luego hacer la capitulación, tener este periodo de acumulación y luego empezar el crecimiento. ¿Qué es lo que tuvimos en 2018? En 2018 tuvimos un periodo
básicamente de redistribución en el cual tuvimos un pequeño impulso hacia el alza para luego ya la última capitulación hacia la baja y tener el periodo de acumulación, el cual luego Bitcoin se disparó. ¿Qué es lo que tuvimos en 2022? En 2022 tuvimos lo mismo. Tuvimos básicamente un periodo de redistribución en el cual tuvimos unos pequeños impulsos hacia el alza para luego tener la última capitulación y luego empezar lo que viene siendo el ciclo alcista. Veremos a ver qué es lo que quiere hacer estos siguientes meses. De hecho, aquí, si vamos aquí a los retornos, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a lo que vino siendo el julio de 2022, que al final fue prácticamente pues, un ciclo bajista lo que tuvimos. En 2022 tuvimos un 17% y en 2018 tuvimos un 21%. Veremos a ver si este julio podemos tener ese pequeño impulso hacia el alza. Esto no es cuestión de lo que podamos tener en juegos de corto plazo, sino que seamos conscientes de todo lo que podríamos tener en los siguientes años y de por qué pienso sinceramente de que aún queda caída y de hecho vamos a ir a la última de aquí, que es la de a ver si lo puedo. Es esta de Fourier Cycle. No, vamos a ir aquí a Glassnode, ¿vale? Y seamos conscientes de algo. Si nosotros nos vamos a lo que viene siendo el Realized Price, que al final es el precio realizado de todos los bitcoins, es como imaginar que nosotros metiéramos todos los bitcoins en una coctelera, hiciéramos así y sacáramos un precio medio de todos los bitcoins que hay ahora mismo en circulación. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Que en los anteriores ciclos, Bitcoin siempre lo ha atravesado para luego hacer ese impulso hacia el alza. En 2015 tuvimos lo mismo, Bitcoin lo atravesó para luego tener ese impulso hacia el alza. En lo que vino siendo, pues 2019, Bitcoin lo atravesó para luego tener ese impulso hacia el alza y en 2022 lo mismo, lo atravesó, ¿vale? O por lo menos se acercó para seguir teniendo el impulso hacia el alza. Veremos a ver dónde nos quiere dejar este precio realmente. Hay otras que no os voy a traer hoy, porque al final yo lo que quiero es que comprendamos qué es lo que podemos tener ahora en post de corto plazo y qué es lo que podríamos tener en 2027. Y por eso pienso que hay que ser consciente y hacer hincapié pienso que vienen meses donde se basa, la cuestión es sembrar. Este precio no estaría llegando en cotas de 53.000. No sé si va a ser 55.000, si va a ser menos. No lo sé. En otras os traeré otros precios, pero ahora mismo lo que me interesa es que seamos conscientes, ¿vale? De lo que nos podría quedar. Y ya la última, si nosotros, por ejemplo, nos vamos aquí, nos vamos al Fourier Cycle, ¿vale? Y vamos a quitar, ¿qué es lo que podemos comprobar? Lo que podemos comprobar, en uno de los vídeos estuvimos viendo a nivel de análisis cuantitativo, estuvimos viendo cuánto tardaba lo que viene siendo un ciclo bajista, que suele ser 364 de 365 días. Lo que nos llevó, por ejemplo, en 2014 a ver su mínimo fue en enero. Lo voy a marcar así en verde. Si ahora, por ejemplo, pongo encima lo que viene siendo el 2018, el ciclo bajista, ¿qué es lo que pudimos ver? Lo que pudimos ver, y lo voy a poner en rojo, lo que pudimos ver es cómo se adelantó a diciembre, pero porque el anterior ATH había sido en diciembre. Si pongo el 2022, podemos comprobar cómo nos adelantamos a lo que viene siendo noviembre. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces, por regla de tres, y ahora voy a poner, por ejemplo, este ciclo, ¿vale? 2026, y voy a quitarlos todos. Aún nos queda mucho tiempo. Dudo mucho que se adelante tantos meses. Por regla de tres, si el ATH lo tuvimos en octubre, tendría que ser en octubre ver esos mínimos. Pero no vamos a quedarnos con lo que viene siendo octubre, sino básicamente es que seamos conscientes de todo lo que podemos tener estos 6 meses de año y pensar en cómo nosotros podríamos, pues, a ver, cada uno que se plantee su estrategia. Esto nada es consejo de inversión, pero sí que el ser consciente de qué es lo que podríamos pues yo personalmente lo que estoy haciendo es intentar trabajar en maximizar mi liquidez. Vale, ahora voy a borrar todo esto y vamos a hacer un análisis técnico a nivel de dónde nos podría llevar Bitcoin. Sí que es cierto que hay que ser consciente de diferentes cosas. La primera es que cada vez los crecimientos los impulsos y los retrocesos son cada vez más pequeños. ¿Pero por qué? Porque al final hay que ser consciente de que más dinero hay dentro de lo que viene siendo el mercado. Si nosotros tiramos una extensión de Fibonacci de lo que vino siendo el último impulso, podemos comprobar cómo vino a parar al 127, luego tuvo un descanso y luego se fue al 161. De normal, los puntos de extensión de Fibonacci, la primera zona es 100-127. Si nosotros vamos a marcar una zona amplia, ¿vale? Entre los 55.000 y los 40.000. Me dices, hostia, Jesús, ¿y por qué tan amplia? No te lo voy a traer en este vídeo aquí, te lo traeré en el vídeo, a lo mejor en el del miércoles o en el del viernes,
según, porque es que hay noticias importantes, la verdad, que esta semana, pero veremos. Pero lo que quiero es que te quedes con esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una extensión de Fibonacci desde el mínimo de lo que vino siendo octubre de 2022 al máximo de lo que vino siendo pues, en octubre de 2025, y bueno, vamos a poner una cota de los 50.000, estamos hablando que Bitcoin podría venir a tocar, no es una bola mágica, al final todo esto es análisis técnico, cotas a lo mejor entre los 50.000 voy a poner y los 190.000. Si nosotros también tiramos una línea de tendencia, la cual Bitcoin, o sea, suele funcionar muy bien a la hora de como soportes como, o resistencias en timeframes mayores, podemos comprobar cómo Bitcoin podría venir a retestear básicamente desde los 150.000, 145.000, 150.000. Entonces, yo lo que quiero es que seamos conscientes de lo que podríamos tener realmente, tanto lo que queda de año como lo que viene siendo 2027 y 2028. Y pienso que vamos a tener los mejores años, sinceramente, de esta última década. Espero que te haya gustado este vídeo y básicamente voy a acabar con una reflexión. Las grandes oportunidades aparecen cuando la mayoría de gente no habla, cuando la mayoría de gente tiene miedo. Y ahí es donde realmente se empiezan a sembrar las mejores oportunidades. Entonces seamos conscientes de todo lo que podemos tener en 2026, todo lo que podemos tener en 2027 y 2028. Y si te gustaría formarte conmigo, al final yo te voy a dejar aquí abajo toda la información, lo que viene siendo en mi academia, en la cual trabajamos sobre todo lo que es el triángulo de riqueza y donde semana tras semana estamos viendo de qué forma podemos maximizar lo que viene siendo nuestros porcentajes y trabajar lo que viene siendo un buen portfolio y todo este ciclo, porque al final todo esto va cambiando. Espero que te haya gustado este vídeo, te agradecería un like, si te ha gustado dale a suscribir, estaremos aquí el miércoles con más información y nos vemos en el siguiente vídeo.